Amén. Entonces, quiero que vayamos hoy a... Aquí está, ya está. Quiero dejar simplemente esto reflejado, amén. Esto asentado y vamos ya rápidamente a Génesis 2:18, ¿vale? Para entender dónde se inicia esta guerra que está en Apocalipsis 12, ¿sí? En Apocalipsis 12 le pongo un poquito para entenderlo, ¿vale? Porque ahí lo pone con bastante Génesis 2:18 en adelante, ¿vale? En Apocalipsis 12 hemos visto, y se lo dejo un poquito más resumido para entenderlo, 12:18, ¿sí? De Génesis. Y en Apocalipsis 12 estábamos viendo de que hay una mujer que está vestida de sol, o sea que yo me la imagino, porque claro, Juan lo que estaba queriendo describir es más o menos una similitud, ¿no? Entonces al estar diciendo que estaba vestida de sol, era como una mujer que realmente tenía como un vestido dorado súper brillante y que estaba embarazada y que estaba con dolores de parto a punto de dar a luz a un hijo, ¿no? Esa es una de las señales que menciona el Apocalipsis, pero dice que al mismo tiempo se levanta un dragón que se pone en el útero de la mujer para que ni bien nazca el niño pueda devorarlo el dragón, ¿sí? Entonces eso es lo que nos presenta. Entonces ahí vemos una guerra campal que está habiendo entre la mujer que está a punto de dar a luz y lo que viene siendo el dragón. Pero todo esto se desencadenó porque esta guerra ya es como en una película, ¿no? Nos muestran ya la parte final, pero tenemos que ir dónde se desencadenó la guerra, ¿sí? Entonces, ¿dónde comenzó la guerra? Entonces tenemos que ir siempre al origen, ¿no? Y qué mejor que Génesis. Y para ello quiero que podamos entender una cosa crucial, ¿sí? Que es en Eva, ¿sí? Nosotros, usted sabe de que nosotros somos la segunda Eva o la postrer Eva, que viene siendo la iglesia. Nosotros somos iglesia del Señor, somos iglesia de Cristo, y esto quiere decir de que realmente somos la iglesia del Señor y somos la segunda Eva, ¿sí? Entonces vamos a tener que entender también varias características de lo que falló Eva para nosotros no fallar, ¿sí? Mira, entonces Génesis 2:18, porque estábamos viendo en Apocalipsis 12, pero este es Génesis 2, ¿de acuerdo? 2:18. Quiero que podamos entender algo crucial, ¿sí? Vale, lo tenemos, ¿no? Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En el verso 18, Dios ve a Adán que Adán no puede estar solo, entonces dice, tengo que crear una ayuda idónea con él, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y en el versículo 19 vemos la capacidad que tenía Adán, porque Adán tenía una capacidad y un poder de dar nombre, ¿sí? Como todo lo entendíamos. Entonces dice que Dios lo que traía todo animal a Adán para que le designase un nombre juntamente, o sea, trabajaban en equipo. Dios creaba la bestia o creaba realmente esto y se lo daba a Adán para que Adán pueda darle una capacidad también a ese animal, le daba un nombre, ¿sí? Entonces dice, y puso Adán nombre a toda bestia, en el verso 20, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo? Varona, porque del varón fue tomada. Quiero aquí aclarar algo que yo creo que la gente no lo suele ver, que es que Eva no se llamaba Eva dentro del huerto, sino que su nombre, ¿cómo era? Dice, varona. Entonces, antes de la caída, Eva no se llamaba Eva, sino que el nombre de ella era varona, ¿sí? Él se llamaba Adán y ella no se llamaba Eva, se llamaba varona. Entonces, dentro del huerto, en el propósito perfecto, eran Adán y varona, no Adán y Eva, ¿sí? Eva ya viene siendo cuando ellos caen, y ya todo esto lo vamos a ir viendo, pero se llamaba Adán y varona. Entonces él dice, se va a llamar varona porque del varón fue tomada. Entonces cuando nosotros nos vamos al original de varona, ¿sí?
habla simplemente de una función como mujer y esposa y también como madre, ¿sí? Nos da esa función de mujer, esposa y madre, ¿sí? Entonces, dentro del huerto del Edén, el plan que Adán le da a la mujer es que simplemente tu función va a ser mi mujer, mi esposa y una madre, ¿no? Para los hijos. Pero esa es la única función que tú vas a tener dentro del huerto. Luego, la mujer cae, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero ver y cómo se desata la guerra, porque no olvidemos y no quite la vista de Apocalipsis 12, que vimos de que había una batalla de una mujer de luz y de un dragón, porque era una mujer de luz porque Juan lo describe como que ella estaba vestida de sol, pero realmente lo que Juan quería referirse es que era una mujer que emanaba una luz como el sol, entonces era una mujer de luz, sí, una reina, porque dice que tenía una corona, que ya luego todo eso lo vamos a ver, y un dragón esperando a devorar al hijo, ¿no? Pero entonces todo esto se desencadena cuando Eva pierde el nombre de varona y pasa a llamarse Eva, ¿sí? Entonces es algo que yo quiero tocar en Génesis 3, 14, ¿sí? O sea, en el capítulo siguiente, para ver dónde se desencadena esta guerra. Génesis 3, versículo 14, ¿sí? Así es, vale. Dice así, y Jehová Dios dijo a la serpiente, o sea, ya Eva ha pecado, ha caído, le ha dado de comer del fruto a Adán y Dios busca al hombre, los encuentra tapados con la higuera y le dice a Adán, ¿por qué has hecho esto? Y Adán le echa la pelota a la mujer, ¿no? La mujer ha sido la mujer que tú me diste y la mujer le dice, la serpiente que tú creaste, entonces primeramente va por un orden, ¿no? Entonces Dios le dice a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces ya en el versículo 15 es donde se comienza a desatar la guerra, que más adelante veremos en Apocalipsis más evolucionada, porque dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, aquí vemos de que se desencadena una guerra que ya a lo largo de toda la Biblia veremos que eso sigue y sigue y sigue y sigue, que es una guerra y una lucha de simientes, de descendencias, de genética, ¿sí? La genética del maligno, como es la genética de la serpiente, y la genética perfecta. Entonces, se crea una enemistad en Génesis 3.15. Se crea una lucha y se crea una guerra campal, y es una guerra de simientes, es una guerra de descendencia, ¿sí? Dice que... pónganme la versión Dios habla hoy, Junior, por favor, para entender esto. Simplemente para entender lo que es simiente, ¿sí? La de Dios habla hoy es la DHH 2002, que está siempre por la parte de... no sé si lo ven. DHH. Siempre está por la parte inferior derecha. Dios habla hoy. DHHC 2002. DHHC 2002. Está ahí al lado de la OSA, mira, ¿ves? Por la parte derecha, por aquí. Esa es, esa. La de verdad, esa es la cara. Esa. Dios habla hoy, ¿sí? Haré que tú y la mujer seáis enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el... Entonces, aquí Dios no tan solo hace que la guerra quede en Eva y la serpiente, sino que también declara que la guerra también la llevaría a cabo la descendencia de Eva. Entonces hay una guerra de descendencia, la descendencia de la serpiente, que también tiene una descendencia, y la descendencia de lo que vendría siendo Eva, la descendencia perfecta, ¿sí? La restauradora, la que tendría que nuevamente restaurarse, ¿sí? Aquí dice algo muy importante que dice que es que la descendencia de la mujer tiene una capacidad y tiene un poder declarado por Dios, que es aplastarle la que a la serpiente, la cabeza, ¿sí? Toda la estructura pensante de la simiente maligna, ¿sí? Pero dice que hay algo muy curioso que hace la serpiente a la descendencia, que es la descendencia que se está forjando, que es que ¿dónde le ataca? ¿En él? Léalo, ¿en él?
talón, ¿sí? En el calcañar. Entonces, el talón es figura de la vergüenza, porque es figura de la debilidad. Todo lo que nos debilita es una vergüenza para nosotros. Siempre el enemigo va a intentar dañarte en lo que a ti te avergüenza, en lo que a ti te limite. Si tú, por ejemplo, tienes... Porque realmente cuando nosotros tenemos una falta, un pecado o cualquier error, eso a nosotros nos avergüenza realmente delante de Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, de amor. Cuando fallamos, va a venir esa vergüenza porque es en plan, le he fallado a Dios. Pero lo que intentará hacer la serpiente es morderte en esa vergüenza para incapacitar tu conciencia. ¿Me explico? Para incapacitar tu conciencia y para cauterizarla. Para que cuando tú luego peques o cometas un error, luego ya te dé igual y cree una indiferencia. Ese es realmente el objetivo de la serpiente. Por eso dice que morderá el talón. Te morderá en la vergüenza para llenarla de veneno, para luego inhabilitar ese temor a Jehová, para inhabilitar o para cogerte en tu vergüenza y hacer que realmente ya luego comiences a cauterizarte. ¿Sí? ¿Me explico? Y esta descendencia la seguimos viendo luego, la descendencia atacada en el calcañar, ¿sí? La descendencia que ha sido atacada por el maligno, lo vemos aún en la época de Cristo. Mire, póngame Juan 13:18. Porque como ya le he dicho, esta guerra se ha desatado a lo largo de toda la Biblia, hasta Apocalipsis 12, ¿sí? Que vemos más o menos cómo se vaya desentrañando eso, ¿sí? En Juan 13:18, Cristo les está lavando los pies a sus discípulos, ¿sí? Entonces dice algo con respecto a alguien, y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Su talón. Sí, porque estamos en la Dios habla hoy, ¿no? Entonces lo que levanta contra el Señor es la el calcañar, una vergüenza. Pero ¿por qué dice que Judas levantó contra él el calcañar? Porque aquí ¿a quién se estaba refiriendo? A Judas. Porque claro, él estaba lavando los pies a sus discípulos y les estaba comentando también, porque usted sabe que el lavamiento de pies, y desde Juan 13 hasta Juan 18, todo ocurre en ese aposento y todo ocurre en esa Santa Cena, ¿sí? O sea, cuando él está lavando los pies, él también declara el día en el que él ya le quedan pocos días para que él vaya a la cruz. Entonces como que Pedro le intenta reconvenir, no vayas a la cruz, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí él ya también declara a Juan quién es realmente el que le va a entregar. Entonces dice, esto no hablo de ustedes, ¿sí? Yo sé a quién es elegido, pero este que es de una descendencia dañada, lo he escogido también para que se cumpla la Escritura, ¿no? Pero eso es otro tema aparte, ¿no? El cumplimiento de lo que venía a ser Judas. Pero realmente aquí yo quiero resaltar cuando dice que levantó contra Cristo ¿el qué? El calcañar. ¿Por qué levantó contra Cristo el calcañar? ¿Qué se está refiriendo ahí? Hemos visto que la serpiente, ¿dónde ataca? En el calcañar. Porque cuando Dios declara esta guerra, no es que Dios, cuando se desata esta batalla entre la mujer y la serpiente, dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente mordería el calcañar ¿de quién? El calcañar de la descendencia de la mujer. Entonces, cuando la serpiente te muerde, levantas contra Cristo el calcañar, porque te vuelves insensible, porque lo entregas, porque ya luego simplemente lo verás como netamente lo vio Judas. Judas nunca vio a Cristo como Cristo, lo vio simplemente como un maestro, como un profesor. De hecho, Judas simplemente pensó, porque ustedes saben que el pueblo judío estaba en esa época muy oprimido por los romanos. Si hablamos de la política de aquella época, los romanos oprimían demasiado a los judíos. O sea que prácticamente los romanos estaban como intentando colonizar a los judíos. Entonces, políticamente, el pueblo romano estaba azotando a todo el pueblo judío. Entonces, Judas siempre pensó que Cristo simplemente iba a ser un libertador netamente político. Él creía que Cristo simplemente les iba a librar de la mano ¿de quién? De los romanos.
pero nunca él entendió la dimensión espiritual que había en el trasfondo del envío de Cristo, ¿sí? Él siempre pensó que simplemente Cristo era como un maestro, con alguien con mucha palabra para librar de los romanos, simplemente. Pero entonces, claro, esa generación, ¿no? Esa generación que ha sido mordida por el calcañar, es una gente que tendrá este carácter de Judas también. No verá a Cristo en toda su totalidad. Ese es levantar el calcañar. Entonces, esa es la intención de la serpiente. Ahora bien, ¿dónde hemos visto que se desató esta lucha? Esta lucha o esta batalla se desató ¿dónde? Se desató en el Génesis. Pero vemos que en la época de Cristo sigue habiendo todavía esta lucha. Sigue desatándose. Ahora vamos a ver más. Vamos nuevamente a Génesis 3.15. 3.15 nuevamente. Vamos a volver, ¿sí? Porque ya hemos visto lo del calcañar. ¿Amén? Amén. Ahí está. Póngame nuevamente la Reina Valera Junior, por favor. ¿Estamos ahí? Va, muchas gracias. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás ¿en dónde? En la vergüenza, en el calcañar, para incapacitarle, para adormecerle, para dormirle, ¿sí? Pero Dios declara algo para la mujer. Y es algo que yo quiero que podamos entender que es muy importante, porque después de declarar esta batalla campal, Dios le da una herramienta tremenda a la mujer, que muchas veces lo hemos visto, y realmente es así, la maldición de la mujer, que es este dolor de parto, que se aumentaría el dolor. Pero yo quiero, esto lo vi cuando yo estaba estudiando esto, lo vi como una herramienta que le dio Dios a la mujer. Porque realmente Dios le dice a la serpiente y a la mujer, ¿no? Le dice, va a haber una enemistad, va a haber una guerra que se va a desatar. Va a haber una guerra que se va a desatar entre la serpiente y entre la mujer, que es figura de la iglesia, ¿sí? Pero esta guerra no solo va a quedar entre Eva y va a quedar entre la serpiente, sino que también esta lucha va a seguir en la siguiente, va a seguir en la descendencia. Entonces, cuando Dios declara de que la guerra también va a ser en la descendencia, le da un arma poderosa a la mujer, que es esto, miren, que dice, multiplicaré, ¿sí? En el verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y hasta ahí me quiero quedar, porque lo otro ya es distinto, ¿vale? Pero entonces dice de que la mujer tendría más trabajo para parir a los hijos. ¿Pero por qué tendría más trabajo para parir a los hijos, para dar a luz a los hijos? Porque ahora ella ya no tenía que dar una generación que simplemente habite dentro del huerto, porque eso era fácil. Sino que el dolor ahora iba a ser de que ella, la descendencia que tenía que forjar, era una descendencia para luchar contra la serpiente. Por eso te va a doler, por eso te va a costar. Porque ahora ya no vas a dar hijos de luz que se paseen por el huerto, sino que ahora vas a tener que dar hijos que luchen contra la serpiente. Es por eso que el dolor de tu preñez va a aumentar. Es por eso que con dolor darás a luz a los hijos. ¿Pero por qué? Porque ahora el trabajo es distinto. El trabajo ya no es dar hijos de luz dentro del huerto, sino que el trabajo es ahora dar una descendencia que sea capaz de aplastarle la cabeza ¿a quién? Al enemigo. Entonces, esto, cuando no lo entendemos, la iglesia se vuelve no se vuelve una iglesia guerrera, sino que se vuelve una iglesia muy damisela en apuros. ¿Me explico? Que ante todo lo que nos venga, estamos llorándole a Dios, en vez de ponernos en una posición de ¿cómo? De guerra. Todo lo que nos viene, somos una, no esta, sino en general, ¿sí? La iglesia se ha vuelto una iglesia muy defensiva en vez de ofensiva, porque no se le ha enseñado que estamos librando una guerra. No se le ha enseñado que nosotros tenemos la potestad o el poder de aplastar la cabeza al enemigo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que pasa, que realmente, como no nos han enseñado la guerra, que realmente esto es una batalla y una lucha de descendencias, no me lo tomo bien. No le doy peso a la oración, no le doy peso al ayuno, a la palabra, no le doy peso a traernos a más soldados como es la evangelización,
necesitamos refuerzos, ¿no? Refuerzos, necesitamos refuerzos. Pues traigamos a más gente que luche con nosotros en esta batalla. ¿Por qué es eso? Porque por consiguiente a la iglesia le dice, tienes que dar a luz, tienes que dar a luz. Porque si tú luchas sola sin descendencia, el enemigo sí que ha dado descendencia, pero tú también tienes que darlo. Mira, ponga la versión PDT, por favor. PDT, a ver si la encontramos. Leo lo que dice aquí y traducta. Sí. Dice, en la versión que usted ha cogido, la versión de H. Dios habla hoy. Dice en Génesis 3:15, te haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. O sea, entonces ahí se habla como un escenario de guerra total, ¿no? Dice, su descendencia, ya habla de la descendencia, te aplastará la cabeza, le está hablando a la serpiente, y tú le morderás el talón, o el calcañar. O el calcañar, talón y calcañar es lo mismo, ¿sí? Le encontramos la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, a ver si la podemos encontrar. Mire, está ahí, abajo de GR3, arriba de ACB, PDT, ahí, es. Génesis 3:16. Después del Señor, Dios le dijo a la mujer, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos. Ahora ya no dice que multiplicará el dolor, sino que multiplicará su ¿qué? Sus embarazos. Y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. O sea que aquí ya lo vemos desde otra perspectiva. Le dice, ¿sabes qué? Como a las luchas de la descendencia, te voy a dar un trabajo, Eva. Te voy a dar un trabajo que es ahora que lo que tú tengas que dar ahora, tenga que ser gente capaz de aplastar la cabeza a la serpiente. O sea, siempre lo hemos abordado desde el punto de vista del dolor. Y efectivamente, la mujer tiene dolor al dar a luz, tiene dolor al parir, tiene dolor al estar embarazada, las contracciones, las náuseas, todo eso, ¿sí? La fatiga. Pero desde este punto de vista que estamos abordando es que le dio una herramienta a la mujer. Y es que ahora Eva, los hijos que ven tienen que forjarse para aplastar la cabeza a la serpiente. Es el guerrero. Guerreros. Y eso es curioso, he visto una frase que desearás gobernar a tu marido. O sea, esto es tremendo eso, ¿no? Nuestro camino es a la mujer tan caída. Eso es para las Evas. Vale. Entonces, mire, ¿no? ya cuando Adán ve todo el panorama, porque Adán fue, yo creo, el espectador ahí en primera fila de todas las batallas que se estaban desencadenando, o que se iba a desencadenar Adán, él dice, ya tú no puedes llamarte varón, tengo que cambiarte el nombre. Mire, vamos a Génesis 3:20. En la versión Reina Valera. Oye, a Junior le estamos haciendo trabajar. Dios le bendiga a Junior. En la versión Reina Valera, en Génesis 3:20. Entonces, Adán ve el panorama, porque hemos visto cómo se llamaba Eva dentro del huerto. Varón. ¿Sí? Y su significado era simplemente mi esposa y mi mujer. Porque cuando usted lee varón en el original, es mujer, esposa, tomada del hombre. Ya está. Pero entonces, Adán dice, no, es que ya no tan solo, después de todo lo que se ha desatado, ya no puedes ser simplemente esposa y mujer. Tienes que ser ahora algo. Entonces, Adán le cambia el propósito, le cambia el nombre a Eva, de varona a Eva, porque ahora el trabajo que venía era grande, ¿sí? Entonces Génesis 3:20 dice así, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora bien, cuando nosotros vemos la palabra viviente en el original, habla de ferocidad, de valentía, de guerra. Entonces, eso quiere decir de que cuando Adán le puso el nombre a Eva, que es madre de todos los vivientes, que significa madre, dice, ya tú no tan solo puedes ser mujer y esposa, sino que ahora tienes que ser madre de todas las fieras, de toda la ferocidad, de toda la guerra, de todo. O sea que le estaba diciendo, ahora con el trabajo que nos espera, tú ya no puedes llamarte varona, sino que te tienes que llamar la que va a dar a luz la generación que va a aplastar la cabeza a la serpiente, ¿sí? Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué listo fue Adán? Tremendo.
Vale, ya vamos a una cosita que también nos concierne, ¿vale? Miren, traía muchas cosas hoy también, pero no quiero también hacerlo muy largo, pero también vemos que esta batalla de simientes sigue desencadenándose en la época de Cristo, porque lo hemos visto en todas las debates que tenía, pero Cristo da una parábola y una referencia que yo, por ejemplo, hoy estaba leyendo el libro del apóstol Lorena, de la Guerra de Simientes, y yo esto lo había preparado de antes. Entonces cuando compré el libro digo, también me va a ayudar. Entonces hoy lo empecé a leer y nunca lo había abordado yo así. Entonces no lo vamos a poner, lo voy a, para que usted luego también lo estudie en casa. ¿Cuántos saben la parábola del trigo y la cizaña? ¿Sí? De que dice de que había un hombre, un padre de hogar, que tenía un gran campo, y dice de que él plantó el trigo. Entonces dice que cuando él tenía sus trabajadores, entonces dice que cuando los trabajadores duermen y el padre de casa se duerme, dice que el maligno entra y planta las semillas de cizaña también. Entonces, al día siguiente ven de que realmente ya no tan solo hay trigo en el campo, sino que hay tanto cizaña como trigo. Entonces le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el padre del hogar dice, no, porque también podéis arrancar el trigo. Entonces, para no arrancar el trigo, dejemos que eso crezca y que luego vengan los segadores y ya separen el trigo de la cizaña, ¿sí? Entonces, cuando habla de semilla, porque usted sabe que la palabra semilla en el original, y esto a lo largo de toda la Biblia, es semen. O sea, la palabra semilla, si usted estudia el léxico, la palabra semilla, semilla de arroz, semilla de la manzana, significa semen. Viene de ese léxico, viene de esa raíz. Entonces, cuando habla de las dos semillas, habla también de dos tipos de semilla, de dos tipos de semen, de dos tipos, por lo tanto, de linaje de descendencia. Entonces vemos que Cristo comenta la parábola del trigo y la cizaña, también dando a referir que en esa época y en esta época también, porque esto también tenía doble cumplimiento, iban a haber también dos descendencias, o sea que la lucha entre esas descendencias seguía. O sea, siempre ha seguido a lo largo de toda la Biblia esta lucha que se desencadenó, esta batalla que se desencadenó en Génesis 3:15, aún a día de hoy y en la época de Cristo, identificaba de que aún había. Por eso Cristo decía, identificaba que algunos eran descendencia, aún dentro de la iglesia, porque decía, ustedes sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Por qué? Porque identificaba también de que había gente que había sido paternizada por esa descendencia maligna, ¿no? Por eso él, cuando da la parábola del trigo y la cizaña, y lo explicaba el apóstol Lorena, que es una referencia al huerto del Edén. La parábola del trigo y la cizaña es prácticamente lo que sucedió en el huerto del Edén. Porque si usted compara, tanto en el huerto del Edén como en la parábola del trigo y la cizaña, hay un padre de familia, que es Dios. Y dice de que estaban los trabajadores, que en este lugar viene a ser Adán. Y cuando Adán se duerme y los trabajadores se duermen, puede entrar el linaje del maligno, la serpiente y el que planta la cizaña. Entonces ahí ya nacen dos descendencias. Entonces cuando Cristo, porque usted sabe que Cristo siempre todas las parábolas que dio no se las inventaba, sino que habían sucedido de alguna u otra manera. Entonces cuando Cristo da la parábola del trigo y la cizaña, la base donde Él se basó fue en Génesis 3:15. En Génesis 3. Él dice, hay un campo, hay un huerto, y ahí han sido plantados que... Por eso el reino de Dios es semejante a... Esto ha sucedido, esta guerra sigue continuando. Entonces, quería darles esa pincelada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? De que esta lucha ha evolucionado. O sea, la serpiente ha mutado. Ya hoy en día, porque era como decía el apóstol Hernán, nos decía en la escuela profética, que la maldad ha mutado ya. Y realmente yo esto también lo sostengo, de que la maldad y la malicia que hoy en día vivimos no es como la de antaño. Sí, siempre han habido ladrones, siempre han habido gente muy pervertida, pero no a los puntos de perversión tan retorcida de hoy en día. Y
manipulación y toda esta maldad de que se ven en las noticias que, yo que sé, que una hija parte a cachito a su madre y se la come en una hamburguesa o cosas que tú ves que dices, qué tontería, qué atrocidad, de una malicia que tú dices, esto en los años 20 no pasaba, y si pasaba, pasaba una entre 1.000.000. Pero hoy en día está a la orden del día. Usted enciende la televisión y se pone triste de toda la maldad que ha habido. ¿Pero por qué? Porque la maldad ha mutado. La maldad ha mutado. Y esto también la serpiente ha mutado. ¿Qué ocurre? Que la serpiente cuando muta, no muta a una serpiente más grande, sino que la palabra nos dice que la evolución de la serpiente es el dragón. Y esto en el Salmo 91, 13, él habla de lo que nos va a proteger Dios. Porque el Salmo 91 es el Salmo de la cobertura, ¿no? Claro. Si tú estás bajo mis alas, pues si tú habitas bajo mi sombra del Altísimo, si estás bajo mis alas, te voy a librar del lazo del cazador, te voy a librar de la peste destructora, de la saeta que vuela de día, de la mortandad que mata en medio del día. O sea, te voy a librar de una serie de cosas. Caerán 1.000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te va a llegar, no vas a hallar tropiezo. O sea, da una serie de cosas. Y luego dice algo muy importante en el Salmo 91, que dice que es cuando se levante el cachorro del león y el áspid, y se levante el león y el dragón, aún así venceremos. ¿Sí? O sea que ahí habla de 2 niveles, porque habla de un cachorro de león que luego se convierte en león, y luego un áspid, que es una serpiente, que luego en qué se convierte? En un dragón. Entonces volvamos a recordar Apocalipsis 12. ¿De quién era la batalla? De una mujer vestida de sol y de un dragón, la serpiente ya mutada, la serpiente con más fuerza. Y ahora ella ya opera, ya no tan solo de una manera, sino que opera de dos, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a Apocalipsis 12. Junior, por favor. Y ahora lo vamos a ver ya entendiendo todo esto. Y simplemente yo ya quiero dejar algo claro, porque traía también luego toda una enseñanza de esto, pero Apocalipsis 12, para entender ya ahora con más entendimiento este verso. Entonces, ¿ustedes saben de quién se está refiriendo aquí? De la segunda Eva y del dragón. De la iglesia. De la iglesia y la serpiente. O sea, la lucha de descendencias ha seguido desde Génesis 3:15 hasta aquí. Y esto todavía no tiene, o sea, está recién cumpliéndose y la lucha sigue realmente. Entonces, miren, vamos a leerlo ahora con entendimiento de saber quién es. Miren, apareció en el cielo una gran señal. La palabra señal en el original significa figura, sombra. O sea, que era una figura, al fin y al cabo. Una mujer vestida de sol. O sea, una mujer que maneja grandes niveles de revelación. Se viste de sol, es una mujer de luz. Ha vuelto al Edén. Ha sido atravesada por la espada, porque hay una condición para volver al Edén, que es que te atraviese ¿qué? La espada, porque cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, dice que Dios pone a las puertas del Edén un querubín con una espada que dice que giraba envuelta en llamas. Entonces, para tú entrar, tienes que ser atravesado por esa espada. Es figura de la palabra. Que en hebreo nos dice que la palabra es viva y eficaz para cortar 6 cosas del hombre, ¿sí? Para atravesar y tocar 6 cosas del hombre. Pero entonces nosotros tenemos que ser atravesados por esa espada, por esa palabra, para poder entrar al huerto. Cuando tú entras al huerto, por consiguiente, o como resultado dará que tú te vistas de sol. Entonces, cuando aquí habla de una mujer que dice vestida de sol, habla de una mujer con revelación, penetrable, quizás con la luna debajo de sus pies. Y esto quiere decir de que donde ella camina, crea la influencia, porque la luna es la mayor astro de influencia, influye en los embarazos, influye incluso en el flujo de la mujer, en las mareas, entonces es una gran influencia la luna para la Tierra. Entonces cuando ella habla de que la luna está a sus pies, quiere decir que todo su andar de ella crea una influencia, y eso es bueno realmente, porque dentro del Evangelio no hay término medio, o eres de influencia o eres un influenciado. Esto es así, la luna la tenemos que tener debajo de lo que es la influencia, que donde nosotros caminemos, cambiemos las atmósferas, que seamos de una influencia correcta, ¿me explico? Y luego dice de que ella tenía sobre su cabeza una corona
12 estrellas, ¿sí? Entonces ella ya estaba como preparada, ¿para qué? Para reinar, ¿sí? Cuando habla de una corona de 12 estrellas, a mí me habla de una corona que di una vez una enseñanza de las 7 coronas, ¿sí? Y aquí de esta corona me habla de la corona de sabiduría, ya que cuando habla de estrella, habla de justicia y entendimiento, según Daniel. Entonces cuando dice de que ella tiene una corona de 12 estrellas, habla que en su estructura pensante de ella, lo que gobierna es el entendimiento divino de Dios. Porque eran 12 es figura del gobierno, y las estrellas figura del entendimiento y de la justicia. O sea que ella tiene ese yelmo de salvación, ella realmente se ha puesto la corona. Y hay algo que me llamaba mucho la atención que ahora vamos a ver, ¿sí? Estoy dando los detalles para que pueda entender. Miren. Luego dice de que, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Puedes seguir, Junior, por fin, en el verso 3? Ya estamos terminando, ¿sí? Eso. También apareció otra figura, otra sombra, ¿sí? Otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón que era de color ¿qué? Escarlata. ¿Qué color es el escarlata? El rojo. Rojo muy fuerte. Tirando clase morada. Y ahora el apóstol Loreno nos enseñó que toda esa gama roja, ¿de qué es figura? Porque cuando el apóstol Loreno nos enseñó que todos esos ámbitos rojos, burdeo, el granate, la grana y todo eso, que son colores que rojos, ¿de qué era figura? Del pecado. Porque dice que tu pecado que es rojo va a venir a ser blanco. Entonces, este dragón, ¿de qué color es? Está bien rojito. Pecado. Dice que tiene 7 cabezas con 7 cuernos, ¿sí? Y estos son figuras de las 7 Babilonias gobernantes. No me voy a parar ahí, pero son 7 Babilonias gobernantes. Y dice que tiene diadema, ¿sí? Miren. Dice que la mujer tenía corona y de que este dragón tiene una diadema. No es lo mismo. No viene a ser lo mismo una corona que una diadema. Son distintos. Y cuando usted lo ve en el original, cuando habla de corona, habla de un entretejido fuerte. Y una diadema habla de un lacito que se lo ha atado, ¿sí? Pero eso es otra enseñanza. Yo simplemente quiero tocar algo, un momento. Ahí. Ya estoy terminando, ¿vale? Ahí está. Dice, también apareció otra señal, el dragón escarlata, que era un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿vale? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien. Aquí hay muchísimo, ¿vale? Pero lo voy a resumir porque no nos va a dar tiempo, tampoco quiero hacerlo muy largo. Pero es que sabe dónde ataca el enemigo. Porque él ahora tiene dos funciones que hemos visto. Con la cola, ¿qué hace con la cola? ¿Qué dice que hace su cola? Arrastra. Dice que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y que una vez su cola arrastra la tercera parte del cielo, dice que está queriendo devorar lo que va a dar a luz la mujer. ¿Vale? Bien. Cuando nosotros entendemos qué es la cola, y aquí era lo que yo quería un poco más, otro viernes ya lo continuo, ¿vale? Pero yo lo que quería dar a entender aquí es que la cola, según Isaías, habla de algo muy importante. Mire, póngame Isaías 9:15, por favor. Usted sabe ya según Daniel que las estrellas son los entendidos, ¿vale? Los que entienden la palabra, los que traía también una gran dimensión de todo el entendimiento, pero no nos va a dar tiempo, ¿sí? Miren, Isaías 9:15, muchas gracias, Junior. Miren, quiero que entendamos algo. Hemos dicho de que la cola del dragón arrastraba la tercera parte de la gente entendida. Y ahora bien, en Isaías nos menciona qué es la cola. ¿Qué es la cola? ¿Qué es la operatividad de la cola? Y dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Y el profeta que enseña mentira es la cola. Entonces cuando dice de que el dragón arrastra una tercera parte de los entendidos, quiere decir que no va a ser un dragón físico o un dragón literal, sino que habla de que el profeta que enseña mentira
viene a ser la cola del dragón. Cuando alguien se para aquí delante y enseña una mentira, yo vengo a hacer cola y le estoy arrastrando a usted a una mentira. ¿Me explico? Esa es la operatividad de la serpiente hoy en día. Que nosotros tenemos que ser personas entendidas. Porque si alguien se para aquí, porque el pararse aquí no hace que todo lo que uno diga sea la validez total. ¿Me explico? Entonces, cuando tú comienzas a tener entendimiento, comienzas a entender de que realmente el que se para aquí puede también a lo mejor cometer el error y no nos dejemos arrastrar por una mentira, ¿me explico? Porque si viene alguien, por ejemplo, fulanito de tal, viene tal de Alemania o de lo que sea, y se para aquí y da una mentira, si usted lo cree, usted se ha dejado arrastrar por la cola. ¿Me explico? Se ha dejado arrastrar, sí, Dios. Pero hay una diferencia en el espíritu en el que opera ese profeta. Porque nunca un padre vendrá a hablarte porque tiene otro espíritu. Sí, entonces, muy importante. El espíritu que está operando en ese profeta es de el mentira. El del dragón, el de mentira. Eso le va a ayudar porque vendrá con otro espíritu, vendrá. Nosotros ya lo detectaremos. Totalmente. Entonces es muy importante. Por ejemplo, mire, yo le voy a decir algo. Muchas veces Dios me llamaba mucho la atención, decía el apóstol Alberto, que Dios nos va a hablar mucho en este tiempo también por visiones, por sueños, a través de la palabra, a través de los siervos. Pero muchas veces cuando Dios nos da sueños o visiones, nos la da también en figuras. Y muchas veces hay personas que van a soñar con serpiente o que van a soñar con dragón. Y esto es simplemente la operatividad del enemigo aquí, en el entendimiento. Cuando usted sueña alguna vez con un dragón, si hoy sueña, que no tiene nada que ver, porque si usted, por ejemplo, se empacha a comer y tiene una pesadilla, vio un dragón que se convirtió luego en mariposa, no tiene nada que ver, ¿sí? Hay sueños y sueños, pero mayormente cuando es un sueño de parte de Dios que hay algún dragón, que hay alguna serpiente, es algo operando aquí en la cabeza que tenemos que derribar, ¿sí? Entonces, como dice la pastora, lógicamente lo he dado por sentado, pero es verdad hacer esa puntualización de que estamos hablando del profeta que enseña mentira y dejamos a un margen a los padres que siempre, siempre van a enseñar lo mejor para usted. ¿De acuerdo? O sea, eso que quede asentado, ¿sí? Entonces es muy importante esto de que realmente la operatividad del dragón hoy en día es atacar en el entendimiento, atacar con la mentira siempre. Pero aparte vemos, y ya finalizo con esto, de que el dragón está buscando devorar a lo que la mujer va a dar a luz. Pero ahora bien, el dragón tiene una ley que solo puede devorar una cierta cosa. Póngame nuevamente Génesis 3.15, por favor, ya finalizamos con esto. Génesis 3.15 y finalizamos, ¿vale? Queda un tercio. Pero el de las estrellas con la cola. Pero buscar a quién devorar es solamente a algo específico, que vamos a ver ahora, ¿sí? Que Dios le da una dieta a la serpiente. Sí, es tremendo. Y le dice, póngame el 14, perdón, Junior, me equivoqué. ¿El 14? Eso. Dice, le dijo Dios a la serpiente, ¿vale? Por cuanto te hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, ¿y qué comerás? Polvo. Todos los días de tu vida. Ahora bien, esto no ocurre con la serpiente física. Si usted estudia lo que es la serpiente, este reptil, ella no come polvo. La serpiente come a la vaca, come venado, come a los hombres, come huevos. O sea, la serpiente tiene una dieta que no come polvo. No. Usted estudia el reptil, no lo come. Come de todo menos polvo. Entonces aquí se está refiriendo al enemigo. Ahora bien, quiero dejar algo claro, ¿sí? Y ya con esto termino. Porque yo iba a hablar de los entendidos. Porque para que a ti no te devore la serpiente, tenemos que alcanzar ese nivel de entendimiento. Porque si tú alcanzas un nivel de entendimiento, ni la cola te va a poder arrastrar, y aunque la mujer te dé a luz, si tú no eres polvo, no te come. Porque Dios simplemente le dio una dieta a la serpiente. Y aunque evolucione a dragón, tienes que seguir comiendo, porque dice que todos los días de tu vida comerás polvo. Independientemente si mutas, no mutas, da igual. Vas a comer polvo, ¿sí? Entonces, aunque a mí me dé a luz una iglesia entendida, si yo no soy polvo, la serpiente o el dragón no tienen ninguna potestad
pero eso quiere decir que yo tengo que ser altamente entendido. ¿Sabe por qué? Porque dentro de Abraham se crean 3 genéticas también, que es la genética, porque Dios le da a Abraham, le dice, yo te voy a dar hijos como la arena del mar, como el polvo, y te voy a dar hijos como las estrellas, ¿sí? Entonces, las estrellas habla del entendimiento, de ser entendidos. Mire, el entendimiento, ¿sabe lo que nos ayuda? A guardar la palabra, a oír, a vivir y no tocar muerte, a darle el valor justo al prójimo, a trabajar, a obtener gracia, a escuchar la corrección, a tardar en airarse, a comprender la escritura, a entender lo que es un prójimo. Todo eso. No, que tengo una duda. Sí. El contexto del polvo no se refiere en plan del polvo viene en polvo convertirá como algo físico. Sí. Quiere decir que la serpiente domina lo físico, pero a lo espiritual no puede llegar. Claro, o sea, dentro del ámbito físico, cuando usted estudia el reptil no come polvo. Cuando usted estudia, por ejemplo, si usted coge un libro de, ¿cómo se llama? De animales, ¿vale? De biología animal, usted va a ver que la serpiente de hoy en día, usted se va al zoológico o lo que sea, y va a ver que la serpiente no se alimenta de polvo. Se alimenta de huevos, de animales, se alimenta de animales muertos, de insectos, mata y come, ¿sí? Lo que es la serpiente. Ahora bien, aquí Dios está diciendo de que la serpiente todos los días de su vida se alimentaría de polvo. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando dice que todos los días de su vida se alimentaría de polvo, no se está refiriendo a la serpiente literal, a la que conocemos como el animalito de la serpiente, sino que se refería a Satanás. A que Satanás en la iglesia va a intentar devorar el polvo. Y del polvo hay una gran prédica, porque cuando dice de que hay una prédica grande del polvo, que es que cuando Dios manda de 2 en 2 a evangelizar, y dice que quien no te reciba, límpiate el polvo de los pies, dando a entender que quien no te reciba es polvo. Entonces ahí no se está refiriendo. Ahora bien, como usted dice, Dios también le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverás, pero ahí se estaba refiriendo a que Adán ya no iba a ser eterno, sino de que ya tenía su fecha de caducidad. O sea, claro, porque él lo creó de la tierra, ¿sí? Entonces del polvo eres y al polvo volverás. También ahí prácticamente Dios le estaba dando una advertencia a Adán, porque le estaba diciendo, ahora en tu estado, tú estás siendo polvo, ponte atento. Antes no, pero ahora ponte atento, ¿sí? Porque tú eras una estrella, porque dentro del huerto del Edén eran luz. ¿Qué venían a hacer? Estrellas andantes. Entonces cuando Adán cae, ese polvo eres. Vuelve a convertirte en lo que eras antes, ¿me explico? Entonces, en barro, ¿no? Entonces, no polvo, ¿sí? Bien. Entonces, ya otro día hablaremos del entendimiento, porque es muy importante hablar del entendimiento para guardar la palabra, para oír, para entender a los testigos, para vivir, para darle el valor justo al prójimo, para trabajar, para obtener la gracia, escuchar la corrección, tardar en ir. Todo eso nos lo da el entendimiento. Entonces, un entendido no es el que sabe dónde está cada versículo, que también, porque dice que el entendimiento nos abrirá las escrituras. Pero un entendido es en varias áreas. Un entendido no es el que predique bonito. ¡Ay, qué entendido el cristiano! Que sabe dónde está cada versículo. No. Porque si yo sé dónde está cada versículo, pero luego ni acepto la corrección, ni escucho la palabra, ni sé oír, ni si siempre me toca la muerte, si no le doy el valor justo al prójimo, yo no soy un entendido. Solo sé que sé leer y sé organizarme. Ya está. Pero se ha malinterpretado eso. Entonces ya otro día hablaremos de los entendidos, porque sabemos que si tú te conviertes en entendido, estás pasando a ser estrella. Y al ser estrella no hay potestad ni de dragón ni de serpiente que pueda tocarte, porque la serpiente arrastra una tercera parte de las estrellas, pero son estrellas que realmente se han dejado afectar por la mentira. Si tú eres una estrella que no se deja afectar por la mentira, no va a pasar nada, ¿sí? Póngase de pie, vamos ya a orar rápidamente. ¿Habla de estrellas errantes? Sí.